tema muy controversial, sobre todo por Enigma. ¿Qué es Enigma? La máquina que volvió locos a los aliados de 1939 a 1940, hasta que Alan Turing descubre cómo descifrar lo que nadie podía haber imaginado. Aquí un pequeño trailer. The imitation game. It's a test of sorts to determine whether something is a machine or a human being. Would you like to play? All you have to do is ask me a question. What do you really do during the war? Are you paying attention? This war, we're not winning it. You will let your family and everyone you meet about what it is you really do. What is it that we're really doing? We're going to break an unbreakable Nazi code and win the war. Oh. I'm designing a machine that will allow us to break every German message instantly. It was impossible. Sometimes it's the very people who know and imagine anything of who do the things that no one can imagine. Good machines Never think as human beings do. Those people say no. You're not most people. I'm just a mathematician. I have a lot of spies, Alan. You've got more secrets than the best of them. This is serious. They could send you to jail. What if I don't fancy in that way? It's illegal. I just don't know if I can pretend. We were at war with the clock. Tick, tock, tick, tock. And you, as a useless machine. My machine won't work. Not to God, you don't get to decide who lives and who dies. So tell me. Am I a machine? Am I a person? Am I a war hero? Burn everything. Am I a criminal? Sometimes it is the people that no one imagines anything of, who do the thing that no one can imagine. De 1939 a 1945, el mundo presenció la mayor contienda bélica de la historia, lo que fue la Segunda Guerra Mundial. La película se centra en Inglaterra, país aliado, que como país aliado ellos trataban de contrarrestar los ataques alemanes, los ataques japoneses y bueno, los ataques de lo que era el eje central, que era prácticamente Alemania, ¿no? La fuerza alemana. Los ingleses no sabían qué hacer contra sus ataques, debido a, como mi compañero mencionó, tenían una máquina llamada Enigma. Esta máquina, era básicamente un equipo electromecánico que aplicaba algoritmos de situación, es decir, cambiaba frases, cambiaba códigos, para que de esta forma lo que es el Imperio Alemán supiera dónde iban a hacer sus ataques y cuáles iban a ser sus diferentes estrategias en cuanto a la guerra. Inglaterra, desesperada, crea un equipo de matemáticos, de lingüísticos, para tratar de descifrar lo que traía Enigma dentro de ella, ¿no? Para tratar de descifrar esos códigos y anteponerse a los ataques alemanes. Dentro de este equipo está nuestro personaje principal, que es Alan Turing, un matemático inglés reclutado en el 39 por las fuerzas británicas con el objeto de lograr descifrar, como ya lo mencionaba, lo que contenía Enigma. Bueno, aparte de que también Enigma se volvía aún más indescifrable, ya que cada día los alemanes cambiaban su código. Entonces al equipo de Alan Turing le daba solo un día para descifrarlo y tenía 3 y 18 ceros a la derecha de posibilidades de codificación, que eso lo hacía
como ya lo dije, más indescifrable hasta que nuestro personaje descubre cómo hacerlo. Y como dice mi compañera Magda, Enigma era una máquina que les ocasionaba diferentes problemas al estar estresados, a tener que concluir a las 12 de la noche para poder descifrar los códigos. Pero sin antes una introducción a la parte estética de la película, no podemos ir más allá. Por favor. La película fue dirigida por Morten Piltum. Es un director de cine noruego que nació en 1967. Es reconocido por sus películas como Headhunters, que fue producida en 2011, y posteriormente, ahora en 2016, será la película Passengers. La producción de esta película se llevó a cabo por Nora Brosman, Idun Ostrom y Tracy Strissman, que son ciudadanos americanos y fueron nominados igualmente al Oscar de la mejor película gracias a Código Enigma. El guión fue llevado a cabo por Graham Moore, que es un escritor y guionista estadounidense que nació en 1981. Este escritor ganó el premio Oscar gracias a esta película al mejor guión adaptado y fue nominado al Globo de Oro al mejor guión, que desafortunadamente no obtuvo. La música igualmente de esta película fue llevada a cabo por Alexandre Desplat, que es un compositor de cine francés que nació en 1961. Fue ganador al premio Oscar de la mejor banda sonora en 2014 por la película del Gran Hotel Budapest. Igualmente fue nominado a Globos de Oro, ganó gracias a The Pain Tale en 2007, e igualmente ha compuesto música para grandes sagas como la saga de Crepúsculo y Harry Potter, las Reliquias de la Muerte. Igualmente la fotografía de esta película fue llevada a cabo por Óscar Fabra. Es director español conocido por su trabajo en El Orfanato. Los actores principales, como mencionó mi compañero Julio, es Benedict Cumberbatch, que interpretó a Alan Turing, que fue representó la vida de un británico matemático, científico de la computación, que era figura clave para que la máquina Enigma fuera descifrada y la guerra contra los nazis obtuviera la victoria y la guerra fuera reducida aproximadamente 2 años, lo que ayudó a salvar miles de vidas. Así es. Bueno, retomando un poquito lo de la máquina Enigma, el código, perdón, Enigma. Alan Turing logra descifrar la máquina gracias a que en su infancia un amigo le regaló un libro donde tenía como algoritmos diferentes como para escribir, pero en diferente interpretación. Entonces, gracias a ese libro, Alan Turing logra descifrar un algoritmo para crear su máquina y así poder interpretar los mensajes que tenía el código Enigma. ¿Ustedes por qué creen que Turing tenía tanta trascendencia o tuvo tanta trascendencia dentro de esta película? Bueno, de la película y obviamente de la historia, ¿no? Hablando de que si descifró el código Enigma y bueno, se anticipó a lo que los alemanes querían hacer, contrarrestando la duración de la guerra, aproximadamente 2 años, ganándola. ¿Cuál es la trascendencia de él dentro de esta participación? ¿Ustedes cuáles creen que sea lo que lo caracterizó más? ¿Su carácter, su inteligencia, su genialidad para descifrar códigos? Bueno, yo creo que eso se remonta desde su infancia, ya que también fue un niño muy retraído en su niñez. En la escuela sufría mucho bullying.
entonces bobina. Y esto realmente lo marcó, ¿por qué? Porque él agarra un carácter de que había perdido la fe, agarra el libro, se acoge al libro que le dio Christopher, en este caso se llama, y de ahí se empieza a involucrar más en la criptografía, en las matemáticas, y eso lo vuelve más frío, que yo creo que es indispensable para lograr lo que hizo. Sí, porque Alan Turing es una persona muy decidida, con autoridad. En una escena, él corre a dos ayudantes que no le caían como muy bien, los corre y en ese momento pone autoridad en el equipo para descifrar el código Enigma. Entonces, todo lo que le pasó en la niñez lo hace una persona sensata, decidida, con autoridad y con ambición para resolver el código. Porque para construir esa máquina tuvo que conseguir dinero, pero por parte del gobierno, ¿sí? Pero en primera instancia se lo negaron. Entonces él hizo todo lo posible para que se lo pudieran financiar y poder construirla. Bueno, a esto también, hablando de ese tema, ¿qué trascendencia también tuvo su equipo en la película? Porque no nada más habla de la vida de Alan Turing, también habla de todo su equipo al que reclutó y al que dirigió. Yo creo que la obstinación, la arrogancia que tenía Alan Turing, al principio crea conflictos, crea una falta de comunicación, una falta de sinergia dentro del equipo, y creo que, bueno, se empezaron a presentar problemas que no los dejaban avanzar en cuanto al descifraje del código Enigma. Pero creo yo, desde mi punto de vista, no sé qué opinan ustedes, que esta misma obstinación y esta misma arrogancia lo llevó a que después ellos se dieran cuenta que él tenía la solución para el código. Él era el único que iba a lograr descifrar el código, evidentemente con la ayuda de sus compañeros, pero él era la clave. Esa obstinación y esa perseverancia generada por sus traumas, como se puede ver apreciar en la película, la máquina que él crea la nombra Christopher, ¿no? El nombre de su primer amor. Entonces yo creo que este trauma y todo este pensamiento que él tenía lo llevó a resolver lo que fue el código Enigma y lo llevó a crear esa sinergia en su equipo, tanto que al momento en el que me parece que era el general de la fuerza británica, decide correrlo, decide destruir lo que es la máquina, su equipo lo defiende. Su equipo saca la cara por él y dice, si él se va, nosotros también nos vamos. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque ellos sabían que él era la clave, que él lo iba a lograr. ¿En qué momento? No lo sabían. Tuvieron que hacer un acto de fe para que precisamente sucediera esto. Cabe mencionar igualmente que John Flair, quien fue su amiga cercana, tuvo también gran impacto en esto, ya que fue quien le dijo a Alan que tuviera un poco más de acercamiento con sus compañeros para lograr que el trabajo en equipo fuera exitoso, porque si no, no iba a lograr él solo construir la máquina que descifra el código Enigma. No iba a ser él solo quien pudiera hacer la descifración de los códigos que los nazis mandaban. Esta amiga es como la pieza clave que le hace abrir los ojos para que no siga siendo una persona arrogante con ellos. Bueno, entrando al tema más bien de Joan Clark, ¿qué papel tan fundamental pienso yo que hizo? ¿Por qué? Porque aquí se aborda otro tema muy controversial que hasta en la actualidad sigue siendo controversial, que es la homosexualidad. ¿Qué piensan ustedes de eso? Yo creo que esta John fue como la primera persona, dentro de la película que le demostró un trato diferente, porque todos eran
más en sus sentimientos y le daba un trato más cordial, y por eso se vuelve como su amiga, y después le pide matrimonio, pero él era homosexual y se lo confiesa, y ella le dice, bueno, no me importa. En realidad es que no le importaba, pero como que no iba a ser feliz. Yo creo que más que nada, perdón que te interrumpa, dentro de ese punto que mencionas, Emilia, yo considero que John Clark le demostró ese afecto porque era una persona que no pedía nada a cambio. O sea, sus compañeros de trabajo eran personas que como los trataban. Y John era una persona que no le importaba cómo era Alan. Ella indagaba como sus sentimientos y trató de cambiar su forma de pensar. Entonces yo creo que en esa parte de la homosexualidad ella lo comprendió y logró ayudarlo. Ahí difiere un poquito, ¿por qué? Porque al principio, bueno, la mitad de la película, ella no sabía que era homosexual. De hecho, nadie sabía de su equipo que era homosexual, solo un compañero que era el infiltrado ruso, era el único que estaba seguro de que él era homosexual, mientras sus otros compañeros y Joan Clark no lo sospechaban. Fue cuando a Joan Clark sus padres la tratan de que regrese a casa, y fue cuando Alan Turing le pide matrimonio, y fue cuando ahí salió todo. ¿Por qué? Porque Alan Turing no le podía dar lo que ella le correspondía. No sé qué piensen. Sí, bueno, para mí la homosexualidad sigue siendo un tema muy controversial hoy en día, y en esas fechas, estamos hablando de 1989 hasta 1945, que duró la guerra, era muy penado la homosexualidad en Inglaterra, tanto que los tomaban como pervertidos, como criminales, los juzgaban a tal grado que los encarcelaban, o utilizaban la castración química, que eso afectaba a su líbido y también les producía muchas afectaciones físicas. Claro, así como dices en la película, pues podemos ver que en la parte final Turing es castrado porque no quiere ir a la cárcel. Entonces, pues yo sé que era un tema controversial y lo sigue siendo, como dices, pero para mí, en lo personal, la homosexualidad no impidió que esta persona pudiera eso. Aquí hay un punto que me gustaría comentar, saber si están de acuerdo. Hay una escena donde él está siendo interrogado por me parece que es un investigador de la fuerza británica, policía, y Alan le comenta al investigador, ¿qué soy? ¿Un criminal? ¿Un héroe? Olvidé la palabra, disculpen. ¿Qué era Alan? ¿Realmente qué era? ¿Él fue un héroe de guerra? ¿Ustedes cómo lo considerarían? ¿Un criminal? ¿Una persona que violó contra la moral de Britania, de Reino Unido? ¿Qué fue Alan Turing? Lejos, si dejamos de fuera los prejuicios que había en ese entonces dentro de la sociedad, si dejamos de lado toda esa presión que había hacia la homosexualidad y hacia las personas que tenían afectos por personas de su mismo sexo. ¿Qué fue, Alan? Para mí fue la clave primordial para acabar con la guerra, como ya se mencionaba al inicio, que acabara 2 años antes de lo esperado. ¿Por qué? Porque él descifró algo que nadie se imaginaba. Y ahora sí que él decidía quién vivía y quién no. Prácticamente él lo hacía. Por eso también hay una escena donde un compañero de su equipo agarra y le dice, en ese barco va mi hermano, sálvalo. Tienes unos minutos para salvarlo. Y él agarra y decide que no. Prácticamente él decía quién vivía, quién no, y fue la clave primordial para la guerra, para que los aliados ganaran la guerra. Claro, como dice Mali, yo creo que Turing yo lo considero como
entrando un poco más a fondo al tema de la presión social que surgía en esa época, Alan Turing se suicida en 1952. 54, perdón. 2 años después de que es sentenciado a la castración química, si no me equivoco. ¿Por qué se suicida? Yo creo que, como relacionado un poquito con la pregunta de hace rato, Alan Turing nunca tuvo como bueno, su primer amor se murió, entonces pues como que ya no había ese sentimiento hacia otra persona. Él salva a muchas personas, pero al mismo tiempo mata a otras. No, y básicamente Pero- él se sentía solo. Ajá, Él exacto. se sentía A tan eso voy, solo él está que, aparte del dolor que le causó la castración química, pudo haberlo soportado, pero realmente él se sentía solo y él no quería estar solo. Yo creo que más que nada ya no tenía esa motivación por la cual vivir y la cual seguir con vida. O sea, él estaba muy enfocado en su primer amor, por eso la máquina obtuvo el nombre de Christopher. Perdón que te interrumpa. Creo que ese no es el punto por el cual él se suicida. Sí engloba todo ese tipo de cosas. Pero vamos, él era un héroe de guerra. ¿Están de acuerdo? Yo creo que Yo- sí lo consideraban. Yo creo que él sabía lo que era, su equipo sabía lo que era, independientemente de que tuvieron que deslindar la relación. Él sabía que era un héroe de guerra. Yo creo que la razón primordial por la cual cometió el suicidio es por la sociedad. Es porque él no podía salir a la calle y ser visto como una persona normal. Aparte de que sufría muchos trastornos debido a la castración química que le implicaron. Eso fue, la sociedad fue lo que realmente hizo que él no pudiera seguir su vida, que él no pudiera salir adelante y cambiar la perspectiva de las cosas. Debido a sus trastornos que ya tenía, debido a los trastornos que le crearon, que yo creo que fueron más impactantes, pero si regresamos al punto de los trastornos que se crea en su infancia, son debido a la sociedad, son debido a esa presión y a esa ideología que se tenía en esa época. Respeto tu punto y considero que el punto que nosotras vimos y el que tuviste van de la mano. Están unidos al por qué Turing se suicida. Bueno, pues pasando ya para concluir, Alan Turing fue, como ya lo dijimos, un matemático, criptógrafo, filósofo y fue uno de los maestros de la ciencia de computación, uno de los padres de la computación. Hizo una tesis que dieron las bases para la inteligencia artificial. No sé qué opinen ustedes, si realmente en 2011, 2010, me parece, la reina Isabel hace un 2013. 2013, perdón, hace un reconocimiento póstumo, librándolo de todos sus cargos, de toda la culpabilidad que le atribuyeron. Y creo que este es otro punto importante y a lo mejor regreso un poquito y me antepongo al tema de la sociedad, ¿no? O sea, de qué sirve que casi 50 años más o menos le estén perdonando. O sea, creo que no tiene como que una base. En 2009, igualmente lo que es la sociedad británica ofreció disculpas por todo lo que sufrió Alan Turing. ¿De qué sirve esto? Yo digo que no sirve de nada. ¿Por qué? Porque en su momento, como tú ya lo mencionaste, estaba bajo mucha presión. Aun cuando sentencian a Alan Turing, durante 10, 15 años más siguió esa ley contra los homosexuales. Entonces realmente yo opino que no sirvió de nada que lo hayan perdonado en el 2009. En 2009 anunciaron el perdón, la absolución de todo lo que hizo y bueno, en 2013 la reina Isabel lo hizo oficial.
Concluyendo, Sí, quiero decir algo. Bueno, tal vez para Alan Turing ya no sirve de nada, pues no solo para limpiar su nombre y su memoria. Pero ahora, en este tiempo que la homosexualidad está pues, en curso de aceptación por la sociedad, yo creo que es importante que la autoridad, o sea, que perjudicó a los homosexuales en algún tiempo, retome su ideología y cambie esta, ¿no? Porque así perdona a Alan Turing y le da paso para que las personas homosexuales o con tendencias diferentes puedan aceptar su ideología y poder tener una vida pues normal, ¿no? Sin que la sociedad los esté señalando. Volviendo al tema del perdón de la reina Isabel, realmente, como lo vuelvo a mencionar, yo digo que no sirvió de nada. ¿Por qué? Porque si no fuera por esta película, nadie, yo creo que casi nadie se enteraría que Alan Turing fue el que básicamente creó la computadora. Claro, porque fue quien dio los fundamentos para que tuviéramos hoy en día esta tecnología. Imaginemos qué trascendencia tendría que Alan Turing hubiera vivido más o menos. Si en ese entonces ya había desarrollado cierta inteligencia artificial, como lo fue en su caso Christopher, como lo fue en su caso su tesis que realizó, qué cambios no hubiera podido realizar dentro de nuestro mundo tecnológico, ¿no? Del mundo tan avanzado al que vivimos. Y bueno, creo que en la sociedad en la que vivimos hoy, él hubiera sido aceptado. Él hubiera sido reconocido como el héroe que es, la gran persona que logró descifrar lo que es código Enigma, pero no pudo descifrar algo que fue la magnitud de la sociedad, la magnitud de los prejuicios y de las ideas sociales que se anteponen ante las diferencias culturales que existen a lo largo del mundo, que creo que esta podría ser una tesis dentro de la película de cómo la ideología social influye en los cambios y en los grandes contenidos históricos que se nos presentan a lo largo de la historia, pudiéndolo comparar con el racismo, con todo este tipo de cosas que a lo largo han tenido una influencia muy, muy grande. Sí, yo creo que la tesis primordial de esta película, como tú lo mencionaste, fue la sociedad. Más allá de lo histórico, que sí tiene algo que ver, pero realmente la esencia de la película es lo social. ¿Por qué? Porque sin sus trastornos, sin sus problemas mentales, sus afectaciones hacia los hombres, no pudo haber logrado esto. Y bueno, finalmente algo que nos pareció muy, muy importante dentro de la película y que marcó desde un principio, aunque bueno, es una frase que se menciona más o menos a un cuarto, mitad de película, yo creo que se marca desde el principio, ¿no? Y ya nada más la confirmación de la frase viene a ser la énfasis de que realmente eso sucede, ¿no? Y de que las personas que a veces imaginamos que no harían nada son las que hacen las grandes cosas, ¿no? Son las que hacen esas cosas inimaginables que cambian al mundo, ¿no? Como lo menciona, esta frase él se la dice a John. Sí, A John se lo dice cuando la va a reclutar, cuando ella está indecisa y no quiere ir con él, ¿no? Y le dice, es que a veces las personas por las cuales no darías nada son aquellas que hacen lo inimaginable, ¿no? Entonces, bueno, al menos yo me quedo con esa frase, creo que es una frase muy aplicable a nuestra realidad y a lo que vivimos hoy en día. Sí. Y bueno, ¿cuál es su escena favorita de esta película? Por lo menos la mía es cuando logra descifrar Enigma. ¿Por qué? Porque ahí le demuestra a medio mundo, sobre todo al teniente, a su cargo, al país, a su equipo, que sí se puede, por lo que acabas de decir, por lo que dice esta frase, que una persona por la que no darías nada hace lo imaginable, y tanto lo hizo que ganó la guerra con eso. Yo igual que tú me quedo con esa escena porque nos muestra también el trabajo colaborativo que hizo con sus compañeros, que gracias a John logró que este trabajo fuera exitoso.
felicidad cuando logran descifrarlo es inmensa, se llenan de abrazos, sus caras llenas de alegría, de lágrimas, son incomparables. A mí me gustó mucho la parte donde está como uniendo ideas para descifrar el código Enigma. Esto sucede en una cantina, sí, está con sus amigos y gracias a una amiga de John que trabaja para una oficina alemana. Trabajaba se mandaban mensajes con un alemán, con con un su alemán. enamorado. Exacto. Ajá. Entonces él empieza como a unir las ideas y a trabajar y me gusta cómo empieza a pensar, a unir todo y pues, se va corriendo a descifrar todo eso. Yo me quedo con dos escenas. La primera creo que ya la mencioné, ya la expliqué, que es el momento en el que él le dice esto a Joan. Creo que es muy inspirador, ¿no? El que te digan esto, creo que te motiva a seguir, a crear tus sueños, a descifrar las cosas que hay en este mundo. Y me quedo con otra escena, que fue la entrevista bueno, el interrogatorio con lo que es el oficial. Creo que él demuestra tenacidad, él demuestra audacia a la hora de responder y la cara y la impresión del oficial cuando termina de contarle la historia y Turing le dice precisamente, ¿qué soy? ¿Un criminal? ¿Un héroe? Júzgueme. Y el oficial le responde, no te puedo juzgar. Eso creo que fue algo impresionante, algo que marcó mucho lo que se vio a través de la película y bueno, creo que define en parte todo lo que ya hemos comentado. Bueno, para dar finalidad a esta mesa redonda, no sé si alguno tenga una pregunta, comentario, sugerencia. Despierten, pequeños. Pues, me gustó de que tocaran ciertos puntos muy importantes, pero creo que cada vez que tocaban un punto importante se desviaban y ya no lo extendían más. O sea, por ejemplo, todo lo que fue el caso de John Clark, creo que tuvo más trascendencia en la película con respecto a la situación de Alan Turing y todo eso, y casi no se centraron en eso. Después sí llegaron al punto, pero como que lo dejaron muy al aire. Ok. ¿Alguien más? ¿No? La parte social sí la tocaron y creo que sí es lo que es la tesis de la película. No tanto lo que él hizo, no hubo un reconocimiento en su momento, él muere frustrado, triste, solo, y no han pasado ni 100 años desde que esto sucedió. Tiene poco que Gran Bretaña, bueno, no poco, como 40 años que Gran Bretaña abolió esa ley, en donde si eran homosexuales, pues tenían penas pues bastante severas, incluso la castración química, que solamente se usa para pedófilos, pero ellos la empezaron a utilizar en homosexuales. O sea, era una manera de agredirlos impresionante. Y no se hable de las mujeres que tenían también tendencias lesbianas. Ya después veremos una película que se está preparando sobre el tema. Pero aquí, bueno, yo difiero lo que ella dice de la actriz, ¿cómo se llama? Kira, ¿no? Kira. Difiere un poco, no fue su mejor actuación, el papel le quedó muy grande, pero ella sí cumple la función, le enseña a él a trabajar en equipo, y creo que eso es lo que ustedes tienen que comprender de la película. Trabajar en equipo es muy difícil, tenemos que ceder y tenemos que confiar, y él no tenía nada de eso. Ella se lo enseña. Le dice, oye, ¿por qué eres así? ¿Por qué no los conoces más? ¿Por qué no te involucras con ellos? Porque para él era llegar a trabajar y centrarse en lo que hacía e ignoraba a personas que eran muy valiosas, que estaban a su alrededor ayudándolo, pero él no se había dado cuenta. Entonces, Salud, si era toda esta parte social, yo creo que la película es más social que histórica. Es más, cómo la sociedad sí genera paradigmas, sí nos marca, sí nos dicen, o sea, tienes que tener hijos antes de los 30 si no te quedaste, y eso es en esta década. En las pasadas era antes de los 20 si no estabas pelas,
Y luego tienes que quedarte en tu casa a cuidar a tus hijos. No puedes salir a trabajar. Ahora las mujeres pueden decidir incluso si quieren o no tener hijos, independientemente de si tienen o no pareja. Pero 40 años les parece mucho tiempo para que puedan tomar estas decisiones. Porque pues a ella es lo que le pasa, ¿no? Por eso se compromete con Alan. Tiene que comprometerse porque no podía salirse de su casa, no podía trabajar de esa manera, escondida. Y por eso es que él desesperado le dice, vamos a casarnos. También, ¿no? Para igual como una pantalla para él. Yo creo que a los dos ahí les convenía, aunque al final Alan Turing agarra y dice, yo creo que le convenía más a ella, pero él se da cuenta de que no podía hacerle eso. Ahora, para mí la película, aparte de toda la cuestión del contexto de guerra, fue demasiado triste, porque cuando somos niños, en la precocidad y en la observación podemos percatarnos quién tiene un punto débil y sobre esa persona o ese niño vamos. Yo fui buleadora, no me buleaban, pero yo era muy gandula. ¿Por qué? Porque me fijaba. Entonces, cuando veo esa imagen de los niños, sí me sorprendió, digo, bueno, no llegaba yo a enterrarlos vivos, ¿no? Pero el chamaquito que se le acerca, que también lo trata diferente, lo marca. Entonces yo me gustaría que se quedaran con esta película, cómo a veces nuestras actitudes, buenas o malas, pueden marcar al de al lado. Y que pensemos cómo los vamos a tratar. Creo que ahorita ya podríamos hacerlo. Cuando somos niños, no. Pero ahorita sí. Y Kira, pues ese era su papel. Llegar a tratarlo diferente para que él descubriera otra cosa en él. Así como descubrió su homosexualidad, su amor por la ayuda de este niño, así descubre que puede trabajar en equipo. Las circunstancias sociales no lo favorecieron y por eso es que tomó una decisión. Muchos dicen que de cobardes, yo diría que muy respetable, pero me gustaría que se quedaran con eso. Inclusive hay hipótesis que dicen que no fue suicidio, sino lo asesinaron, pero en esos tiempos ¿Podría ser? declararon ¿Sí? suicidio. ¿Por qué? Porque tenía que disfrazar. Sí, porque murió comiendo una manzana con cianuro. Cuando era el cianuro era el veneno de la guerra. Muy bien. ¿Ya, chicos? ¿Listos? Los veo entonces.